Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a La Contrarréplica, el programa vuestro, el programa de los oyentes, el programa en el que vosotros preguntáis, reflexionáis en voz alta, el programa en el que también abrís debates, que muchas veces tardan semanas, incluso meses en resolverse, bueno, si es que se resuelven alguna vez, que no es el caso. Por ahora no hemos terminado ningún debate o no lo hemos terminado del todo. Van renaciendo puntualmente y eso está bien porque al final lo suyo es mantener las conversaciones abiertas. Y esta es una conversación hecha en diferido, obviamente, porque esto es podcasting, no lo olvidemos, radio en diferido, pero conversación real, aunque sea en diferido. Bien, en el caso de que esta sea la primera vez que escucháis la contrarréplica, que puede ser, os informo que participar en este programa es muy fácil. Simplemente tenéis que... No hay ningún tipo de requisito, ni de edad, ni de ningún tipo. Simplemente tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp. Si tenéis instalado el WhatsApp en el teléfono móvil, ya está, ya lo tenéis todo, ya tenéis todo el capital necesario. En el caso de que no lo tengáis instalado, pues os lo podéis instalar bajándolo de la Application Store, esa que tienen los móviles. Enviáis un mensaje de WhatsApp al siguiente número, el 690-827909, y una vez enviado el mensaje, yo me encargo de guardarlo en una carpetita y después lo paso cuando le llega su turno, y a veces hay que esperar mucho porque sois muchísimos los que enviáis mensajes. Eso sí, como bien sabéis los habituales, no me gusta que ninguno se quede sin emitir. Muy bien, pues ya he dicho el teléfono, ya he pegado un repaso general sobre el principio del programa, así que pasamos directos a la contrarréplica. Vamos a empezar con Agustín, que recupera un tema que sacó a colación un oyente fue un oyente anónimo, hará cosa de 1 o 2 meses, no recuerdo. Sí, creo que fue el mes pasado, en el mes de abril, principios de abril puede ser. Bueno, pues este oyente decía que el principal problema del liberalismo era un mensaje, una reflexión muy crítica con el liberalismo. Decía que el principal problema de estas ideas, de las ideas liberales, es que dejaban a un lado a los discapacitados. Yo le contesté en su momento, le respondí, y ahora Agustín quiere dar sus razones. Afirmaba que básicamente estaba en contra del liberalismo porque, dejábamos a los discapacitados, a la gente que no es capaz de producir por algún problema y demás, pues lo dejábamos, venía a insinuar un poquito que los dejábamos, tirados en las aceras, a su suerte, ¿no? De hecho comentaba algo de winners, losers, es decir, que, si tuviste mala suerte en la vida y eres un loser, un perdedor, pues, ya digo, mala suerte y nada, ya arréglate tú mismo. Yo creo que esta es una confusión muy habitual en la gente que no conoce mucho el liberalismo o que no lo conoce muy bien, porque en realidad los liberales no se oponen. O sea, yo no nunca un liberal oponerse a que la gente coopere, a que la gente sea solidaria, que se ayuden mutuamente. Es decir, yo creo que de hecho los liberales en general lo promovemos en gran medida. Es decir, lo que nos oponemos los liberales es a que en nombre de estas virtudes, o sea, los políticos te quiten la mitad del sueldo y no sé si los pobres en general salen de pobres, pero los que salen de pobres son los políticos, que se forran a manos llenas, viven como reyes y todo en nombre de la solidaridad, ayudar a los pobres y demás. De hecho, el estado de bienestar destruye todos los incentivos sociales a ayudarse mutuamente, pero de forma voluntaria, los destruye. Europa en el siglo XIX estaba plagada de gremios, de comunidades, de cofradías, de mutualidades, es decir, un montón de asociaciones voluntarias en las que la gente buscaba tener una red de seguridad, que si tenía un problema, una enfermedad, le ayudaran. Es decir, era un estado, estado no, era una sociedad de bienestar, pero voluntaria. Nada de esto queda. El Estado los machacó a base de quitarles el dinero, básicamente. Vale, en definitiva, que ya acabo que se me estoy alargando un poco, que nos opongamos al Estado de bienestar porque es violencia,
no implica que nos oponemos a la ayuda mutua voluntaria o a la solidaridad. Es lo mismo que estar en contra de la violación no implica que nos opongamos al sexo. Es decir, son planos distintos y estamos en contra por un motivo, no por el otro. ¿Vale? Bueno, un saludo a todos y bienvenida gente que está en desacuerdo con nuestras ideas, porque así siempre se genera un debate muy, muy sano en la contracrónica. Un saludo a todos. Bueno, Agustín, es que la gente tiende a pensar el liberalismo con Gordon Gekko, que es el protagonista de Wall Street. Que, por cierto, el Wall Street, la película, quiero decir, las dos películas. Y Gordon Gekko, el liberal, no tiene nada. Es simplemente un pirata inmoral, interesado únicamente en el dinero. Y bien, si alguien... Bueno, Oliver Stone quiso hacerlo ver, pero Oliver Stone iba con... Su tesis era claramente interesada. Pero bueno, yo no he conocido a muchos Gordon Gekko, de hecho no he conocido a ninguno porque es un personaje cinematográfico, pero vamos, que este tipo puede decir que es liberal o puede decir que es budista o lo que quiera. A fin de cuentas, sus pecados, que en el caso de Gordon Gekko eran muchos, eran atribuibles a él, no a ningún tipo de ideología, ¿no? El liberalismo como tal, si lo reducimos a su mínima esencia básica, no es más que, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, no es más que una sociedad formada por individuos que contratan libre y voluntariamente entre ellos, sin injerencia de terceros. Si nos reducimos, si queremos decirlo todo en una frase cortita, vendríamos a decir algo así. Y como tal, como sociedad de individuos que contratan libre y voluntariamente entre ellos, necesita cooperación. No existe otra. La palabra ya contratar implica cooperación. De hecho, si nos vamos a la plasmación económica del liberalismo, que vendría a ser el sistema de libre mercado o el capitalismo, para que nos entendamos todos, comprobamos que el capitalismo no puede existir sin cooperación. Directamente se viene abajo. Que cooperar dentro del capitalismo, dentro del sistema económico capitalista, es tan importante como competir. A veces incluso es más importante que competir. De hecho, si seguimos fijándonos, seguimos observando, y recordad que de la observación nace casi toda la ciencia, por no decir toda la ciencia, pues en el mercado prospera quien sabe competir, pero también quien sabe cooperar. No existe ninguna empresa que haya tenido un éxito pavoroso, sostenido en el tiempo, no estoy hablando de un pelotazo, que haya conseguido triunfar sin haber sabido cooperar previamente y cooperar mucho. Cuando vemos un aparato, un dispositivo maravilloso, un avión comercial o, qué sé yo, un ordenador personal, algo que nos maraville por su complejidad técnica, etc., eso es fruto de años y años de cooperación. Cualquier empresa, qué sé yo, una empresa que hace máquinas de fotografía fabulosas, tiene que cooperar con otras empresas para sacar adelante tecnologías, patentes, etcétera, ¿no? Y esta es la realidad. La realidad es si nos quitamos las anteojeras, obviamente. Respecto a lo que comentaba que el oyente, que no nos dejó su nombre, de los discapacitados o de los que han tenido mala suerte en la vida, pues digo yo, esto ya es una suposición que creo que va acertada, digo yo que podrán esperar más de una sociedad próspera que de una sociedad miserable. Es decir, si has tenido mala suerte en la vida, si te ha ido realmente mal, es bueno que los de a tu alrededor sean afluentes, les sobre el dinero, vamos, en una palabra. Y el capitalismo trae prosperidad para una mayoría. Vamos, esto no es una teoría, esto es un hecho. Allá donde el capitalismo digno de tal nombre, impera, hay sociedades prósperas, sociedades en las que la mayor parte de la gente vive muy bien. Luego esa minoría que ha tenido mala suerte en la vida no lo pasa tan mal como en las sociedades miserables, en las que, por supuesto, en una sociedad miserable, pues os podéis imaginar cómo está un discapacitado o cómo está esa persona que ha tenido mala suerte en la vida, ¿no? Que la fortuna no le ha sido propicia. Muy bien, vamos ahora con otro oyente, con Vicente, que es de Alicante, que tiene una cuestión sobre la huelga feminista esta de hace 2 meses que sigue coleando. Era hacerte una consulta en relación a la última huelga feminista, y es que desde el Ayuntamiento de Alicante se ha promovido esta huelga. Legalmente, la duda que tengo es, ¿un ayuntamiento, una entidad pública, una administración pública puede incitar a una huelga, o esto es un tema más bien privado de los ciudadanos? Es la duda que tengo. Muchísimas gracias. Pues mira, Vicente, una administración pública debe de ser neutral, en todos los ámbitos, además. Porque la sociedad es diversa y esa sociedad que, entre comillas, administra es diversa. Yo me importa un pimiento
lo que piense el funcionario con el que voy a hacer o sus creencias religiosas, etcétera. No, es un asunto que ni me va ni me viene. Y por supuesto a él le tiene que importar también un pimiento cuáles son mis creencias religiosas, a qué dedico mi tiempo libre, cuáles son mis aficiones, mi escala de valores, etcétera, etcétera. Nuestra relación es puramente administrativa. Pero claro, eso es la teoría. La práctica es muy diferente. Y desde siempre, esto no es de hace un año, ni 2, ni 10, desde siempre eso de meterse, que la administración se meta en causas que señala el poder, pues es algo muy habitual. Cuando digo desde siempre es desde hace muchos años, es decir, desde que la administración existe. No lo sé, hace 70 años, por ejemplo, en los años 40, pues desde todos los ayuntamientos de España se invitaba a ir a las manifestaciones para reclamar la españolidad de Gibraltar, que eran muy comunes en la España de los años 40. Que estaba toda la administración, en aquel entonces la administración franquista, galvanizando al pueblo para que fuese a esas cosas, ¿no? Se consideraba un bien supremo, un bien absoluto, la españolidad de Gibraltar. Bueno, pues ahora lo que la administración nos dice es que tenemos que ir a la fiesta del árbol, o al día de la bicicleta. Se consideran esos como bienes superiores comunes que la administración tiene que promover. En fin, cada época tiene sus consensos que emanan desde el poder, que así de alguna manera se legitima, ¿no? Y ahora mismo están tratando de fijar ciertas doctrinas que provienen del feminismo radical y están tratando de fijarlas como consenso. Eso estamos aconteciendo en nuestros tiempos. Es decir, en el fondo todo se repite. No hay pocas novedades, eso de nihil novum sub sole, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, es una verdad como un templo. O a poco que uno estudie un poco de historia se va dando cuenta que todo más o menos ha pasado ya. Y nuestros antepasados se enfrentaron con desafíos iguales y muchas veces superiores a los que nos encontramos nosotros, ¿no? Respecto a esto de la huelga feminista en concreto de la que me hablas, de hace ya pues un par de meses, pues fue simplemente esto de que estaban todas las administraciones, ayuntamientos, comarcas, comunidades autónomas, etcétera, el propio gobierno central, estaban promocionándola, pues fue simplemente una vuelta de tuerca más sobre esta idea general. Ahora bien, esto ya es una opinión mía, no sé yo si les está saliendo del todo bien, porque esa huelga en concreto, la huelga feminista del 8 de marzo, como ya dije en el programa que le dediqué en la contracrónica, no tenía una motivación laboral, sino política. No se sabía muy bien qué motivación tenía. Pero vamos, en todo caso era de orden político guión ideológico, pero no era laboral. No es que estuviesen pidiendo los funcionarios una subida de sueldo, por ejemplo, o trabajar 2 horas menos a la semana. No. Era una cuestión ideológica. Realmente pues hay que hacer huelga porque lo dice el sistema, lo dice el poder, y por lo tanto hay que retratarse, ¿no? Como aquello, de hecho, esa comparación con la españolidad de Gibraltar. Si quieres demostrar que de verdad eres español, tienes que salir a la calle con una pancarta que ponga Gibraltar español. Esto se hacía, ojo, sé que evidentemente no es muy conocido, pero se hacía en los años 40. Bien, vamos con otra más. Esta es de Daniel, que es un oyente de Madrid, que tiene otra cuestión sobre feminismo, que como bien sabéis y como bien estáis viendo, es un tema que está muy de moda. Tengo una duda que me carcome por dentro desde hace mucho tiempo y creo que solamente una autoridad del perroflautismo como tú me podría ayudar. ¿Por qué se dice violencias machistas en plural? Muchas gracias y felicidades por el programa. Bien, Daniel, yo no soy una autoridad en perroflautismo. Soy la primera autoridad nacional en perroflautología, que es algo parecido pero no exactamente lo mismo. Después de mí ya pueden venir otros, pero yo soy la primera y la original además. Creo que fui el que empezó, por lo menos en España, bueno, la palabra perroflauta española, sí que fue el primero del mundo que empezó a hablar de estas cosillas y a teorizarlo, ¿no? Bien es cierto que de manera un tanto humorística y satírica, pero claro, en aquel entonces, allá por el año 2010, 2011, pues cuando comentabas estas palabrejas raras te miraban como si estuvieses hablando en chino mandarín, ¿no? Y ahora se ven en todas partes, en periódicos, en documentos administrativos, ¿no? Bien, respecto a esto que preguntas, en concreto esto del plural, el perroflautismo se caracteriza por el empleo de una neolengua. He dado incluso alguna conferencia a lo largo del último año y medio sobre esto de la neolengua actual. Esta es una neolengua que nace, que surge en las universidades, por parte de gente que conoce bien la lengua común. Y se trata, por lo tanto, y parten de ella. Parten del castellano estándar o muchas veces del inglés estándar y lo calcan al castellano. Hay muchísimas palabras, por ejemplo, el uso intensivo de la palabra género
viene del inglés gender, que lo han calcado literalmente al español, ¿no? De hecho, esta gente al lenguaje le da mucha importancia. Saben del poder que tiene el lenguaje, lo importante que es denominar las cosas, poner nombre a las cosas. Y en este aspecto no dan puntada sin hilo. Y esa es la razón, en definitiva, por la que yo siempre le he puesto tanta atención a este tema del lenguaje. Y he escrito sobre la neolengua, ya te he dicho, ya he dado conferencias sobre la neolengua, y además lo estudio con detenimiento, es algo a lo que le dedico tiempo, en una palabra, y desde hace mucho tiempo, caray. Si hice hasta un diccionario hace muchos años, allá por el año 2012, ¿no? Un diccionario de broma, por supuesto, pero que estaba cargado de pequeñas verdades, aquella enciclopedia perroflauta, ¿no? Y una de las cosas que hacen es que les gusta mucho cambiar el número gramatical. Es muy habitual eso. Dicen, te voy a poner algunos ejemplos. Dicen luchas y no lucha. Vamos a luchar contra luchas. Estamos en las luchas, o los compañeros de las luchas. Dicen, por ejemplo, os acordaréis de la época de la crisis, dicen los mercados y no el mercado. Cuando vamos a estar en el mercado, el mercado lo reúne todo, reúne a todos los mercados. No, ellos insistían, la Europa de los mercados, etcétera. Dicen, por ejemplo, también las calles. Vamos a tomar las calles y no la calle. No bastará. Cuando dices la calle, cuando tú dices voy a la calle, no dices una calle concreta. Es que vas a la calle, voy a salir a la calle. Evidentemente vas a caminar por muchas calles, no solo por una. A no ser que digas, vayas al determinante, voy a una calle. Bueno, ¿y a qué calle en concreto vas a ir? Pues mira, voy a ir a la Gran Vía. Ah, vale, correcto. Pero cuando dices la calle, estás incluyendo todas las calles de la ciudad. Pues ellos en cambio hablan de las calles. En algunos ambientes, incluso ya hiperperrofláuticos, dicen gentes, no gente. Así que no se extrañe que dentro de un tiempo empiece a hablarse de las gentes. Os lo digo porque lo he leído y lo he escuchado en alguna ocasión. Tío Manolo, por ejemplo, es de los que dicen gentes. Pero vamos, en este caso, como puedes ver, esto de violencias machistas es exactamente el mismo mecanismo, funciona de la misma manera. En cierta ocasión, hace ya unos años, se lo pregunté a una que andaba diciéndolo en una manifestación, recuerdo, en la plaza de Isabel II, la plaza de la Ópera en Madrid. No sé si os estoy hablando del año 2011, 2012, por ahí. Le dije, ¿por qué violencia si no violencia? Y me dijo que porque eran violencias múltiples. Esa es la razón que me dio esta mujer. Es decir, que lo que denunciaban eran las violencias múltiples que el machismo ejercía contra ellas. Le pregunté si ella había sido objeto de algún tipo de violencia. Me dijo que ella en concreto no, pero que conocía muchos casos y que, claro, se manejaba en el tema, que había las violencias podían ser, la violencia podía ser física, podía ser psicológica, etcétera, ¿no? Y eso implicaba que tenían que decir violencias y además luego machistas. Pero claro, el término, esto se lo traté de explicar sin mucho éxito, la verdad. Le traté de explicar que el término violencia denota una cualidad, a fin de cuentas. Luego no hace falta el plural, no tienes que cambiarle el número. En singular ya lo engloba todo. Si yo digo, por ejemplo, en Afganistán hay violencia, o brote de violencia en Afganistán, o sea, un titular. Bien, estoy incluyendo todo tipo de violencias. Es decir, o todo tipo de violencia. Estoy diciendo, y cualquier lector lo entiende, que hay asesinatos, atentados, todo tipo de violaciones de los derechos humanos y un largo etcétera. Si digo brote de violencia en Afganistán, o fulanito me trató con mucha violencia. Bueno, a partir de ahí incluye, pues me habrá pegado, me habrá empujado, me habrá insultado. La violencia verbal es un tipo de violencia también. Bueno, es como decir paciencia, que es la cualidad del que espera algo que desea, aunque espere varias cosas. Ser paciente es tener paciencia, es eso. No hablamos de las paciencias. Estoy aquí con las paciencias. ¿Por qué paciencia? Sino paciencia, no, porque es que estoy esperando a que termines de una vez con esto y además a que nos den hora en el restaurante. Bueno, con decir paciencia basta, bueno, pues estaríamos en las mismas. De todas maneras, yo creo que esta neolengua fracasará. Fracasará como han fracasado todas, por una razón sencilla y fácil de entender para cualquiera. Y es que va contra la economía del lenguaje, que es un mecanismo evolutivo que afecta a todas las lenguas, no solo al español, y hace que minimicemos el esfuerzo al hablar, simplemente. Es decir, que no pronunciemos dos palabras cuando basta una para hacerse entender.
Seguimos con David, que quiere hacer unos apuntes sobre la publicidad personalizada en Internet. Esto que hablábamos cuando lo de Cambridge Analytica el mes pasado, bueno, pues quiere hacer un aporte, la verdad es que bastante útil. Que eso, que he escuchado tu programa de Cambridge Analytica y mencionabas lo de la publicidad personalizada. Que la publicidad en Internet nos sale personalizada para nosotros, ¿no? Es decir, si a ti te gustan las cámaras de fotos, pues te saldrá publicidad de cámaras de fotos. ¿Por qué? Pues porque tú habrás buscado en Google cosas relacionadas con eso, habrás dado like a una página de cámaras y digamos que Google se queda con esa información y luego la utiliza para enseñarte la publicidad. Porque obviamente la publicidad, si es más concreta, se paga mejor, ¿no? Y el tema es que yo desde hace un tiempo sospecho que esto también lo hacen, por ejemplo, con el micrófono del móvil, ¿vale? Es decir, a mí me ha pasado de estar hablando con una persona de un tema que a mí personalmente no me interesa, pero esa persona sí me está hablando de eso, por ejemplo, yo qué sé, de bicis, y al día siguiente salirme publicidad de bicis, ¿no? Y te puedo asegurar que yo en mi vida he buscado en Google nada de bicis, ni sigo nada de eso. Entonces, yo no sé si es que le he echado mucha imaginación y me estoy poniendo en plan conspiranoico, pero, pero sí, yo creo que también pueden, o sea, utilizan incluso el micrófono de tu móvil y te graban. Cuando estás hablando con una persona, te graban palabras que dices o... Esto, por ejemplo, también hubo mucha polémica con el GPS, con la geolocalización de Google, que al parecer estaba siempre activada, ¿no? Es decir, aunque no tuvieras el Google Maps abierto, ni ninguna aplicación abierta, ni aunque tuvieras el teléfono bloqueado y no lo estuvieras usando, que el móvil aún así tenía el GPS activado y te grababa dónde estabas y los caminos que habías recorrido, etcétera. Y no sé si con esto también puede pasar, con el tema del micrófono, que nos graben nuestras conversaciones y utilicen eso para la publicidad. Ya te digo, no sé si le he echado imaginación, pero te puedo asegurar que me ha pasado más de una vez, que me he fijado y me ha llamado mucho la atención. No sé si tú sabes algo de esto, si opinas que estoy loco o bueno, a ver qué opinas. Venga, un abrazo. Pues no lo sé, David, me has pillado. No sé si será técnicamente posible. Como yo hablo muy poco por teléfono, es decir, por el teléfono y por una conversación telefónica hablada, ya bastante hablo por aquí por el micrófono, pero vamos, yo por teléfono, y mis amigos lo saben, puedo hablar una vez a la semana, 2 veces a la semana, no más. Y si puedo quitarme esas 2 veces, mejor todavía. No he sido nunca muy aficionado al teléfono, ¿no? Pues nunca me ha pasado nada de esto que tú nos comentas. Nunca me he tenido que ver publicidad de algo que he hablado por teléfono. De hecho, cuando lo hago son conversaciones muy cortas y, bueno, y generalmente intrascendentes. Pero vamos, no lo sé, quizás es posible. Con el móvil, a fin de cuentas, lo hacemos todo. Incluso los usuarios menos intensivos en el uso de teléfono móvil, como es mi caso, yo apenas lo uso para el WhatsApp, el Twitter y el teléfono y poco más. No tengo más aplicaciones que las que me venían y le instalé la aplicación esa de Twitter y la de WhatsApp y no le he instalado ninguna más, ¿no? Bueno, pues como lo utilizamos para todo, le terminamos dando muchísima información que luego esa información se pone en red. Pero bueno, no sé. Ese es el riesgo de la conectividad. Cambia nos trae otras muchas ventajas. No hay mal que por bien no venga y no hay bien que por mal no venga. En la vida no se puede tener todo y todo bueno. De todas maneras, yo creo que si no queremos que alguien escuche una conversación nuestra, lo mejor es ir al método analógico de toda la vida. Es decir, ser víctimas de un espionaje, que lo mejor es decir las cosas en persona, a corta distancia, en voz baja, y con la televisión encendida, como en las películas de gángsteres. En este caso os aseguro que ninguna empresa utilizará, ni el CNI, ni nadie utilizará lo que hemos dicho, simplemente porque no lo habrá escuchado. Pero bueno, vamos a seguir, vamos con Sergio, que tiene una propuesta. Te quería hacer una propuesta por una cosa que he oído esta mañana sobre Sabino Arana y una especie como de manifiesto, declaraciones que tiene, una especie como de Biblia del nacionalismo vasco.
sobre la diferencia entre el vizcaíno y los españoles, ¿no? Que los españoles son sucios, el vizcaíno tiene una higiene todos los días, que incluso ha llevado a la mendicidad, o sea, el mendigo o el indigente vizcaíno pues prefiere morir en la calle que andar pues pidiendo limosnas. Y el español, como es más vago, pues directamente prefiere vivir de lo que le den y sobrevivir a como sea. Ya pues podrías hacer un comentario o incluso una contrahistoria sobre el nacionalismo vasco, Sabino Arana y todos estos temas que creo que yo por lo menos no les conozco muy profundamente porque todos conocemos la figura de Sabino Arana, pero creo que hay detalles importantes ahora que está tan de moda esto de los nacionalismos y todo esto de los secesionismos y todas las historias sobre la diferencia de los españoles, digamos, de a pie básicos, el español estándar y luego los españoles especiales que son catalanes, gallegos, vascos y todos estos plurinacionalidades que existen en nuestro país. Bueno, Sergio, Sabino Arana era un ser lamentable, un individuo trastornado al que, a pesar de todo lo que dejó escrito, estoy hablando, que hay muchísimo y que podéis consultarlo en internet, está disponible para cualquiera, pues a pesar de eso, los del PNV siguen idolatrando. Con la boca pequeña, cierto es, pero siguen idolatrando. La sede del partido del PNV se encuentra, de hecho, en la Sabinechea, que en vasco significa la casa de Sabino. No es la actual que veréis, es un edificio moderno, no sé si de los años 90 o por ahí, pero antiguamente ahí estaba el antiguo edificio bilbaíno del siglo XIX que había mandado a hacer su padre, que era un astillero vizcaíno. Sabino Arana no era un aldeano ni tampoco un trabajador manual, ¿no? Era un señorito, un diletante, que no necesitó, la verdad, trabajar en su vida y que probablemente por eso se puso a escribir todas estas barbaridades, ¿no?, que escribió. Pues está allí, ya digo, en el mismo centro de Bilbao, Navando, enfrente de los jardines de Albia, que hay una estatua, si mal no recuerdo, del propio Sabino Arana dentro de esos jardines, ¿no? Pero vamos, por lo demás, pues es normal que no se quiera hablar de él o que no quieran hablar de él, porque en cuanto se escarba un poco en sus textos, pues empiezan a salir sapos y culebras de ahí. Claro, por eso no lo sacan mucho de paseo. Vamos, no es precisamente un personaje del que sentirse orgulloso, ni por supuesto todos los españoles, ni los del PNV en concreto. De ahí que lo mantengan un poco para consumo interno, pero no lo oirén demasiado. Vamos ahora con Carlos, de Valencia, que quiere que le recomiende un libro. Te envío el audio porque soy historiador como tú, pero quería introducirme en el mundo pues, de la economía, conocer un poco más pues, la evolución y más o menos su funcionamiento. Nada complicado, sino en líneas generales y después ya yo por mi cuenta utilizar la bibliografía de referencia que esté en el libro o en el manual y ponerme a buscar. Es solo si sabías alguna obra pues que te explicase así un poco el funcionamiento o las bases más que nada. Yo leo mucho pues Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle y también he seguido obras, artículos sueltos de Rothbard, Keynes y todos, sobre todo economistas austríacos, y estoy pensando en echarle el guante a unos volúmenes que han sacado que se titulan la escuela austríaca desde adentro, porque también son entrevistas a los economistas de la escuela austríaca y creo que me puede interesar. Pero bueno, si sabías alguna obra así en líneas generales que te explica un poco el funcionamiento de la economía y ya está, eso era. Un saludo y buenas noches, Fernando. Pues muy fácil me la pones, Carlos. Mira, apunta. Esta es facilísima de responder. Economía básica, de Thomas Sowell. Es una auténtica joya en cuanto a libro, a texto, a todo. El autor es una maravilla. Está publicada por Deusto.
Es el mejor manual de economía jamás escrito, el mejor que vas a encontrar. Lo tienes en español, así que no vas a necesitar traducirlo del inglés ni nada. Y, por supuesto, se publicó hace unos pocos años, está disponible en cualquier librería y, por supuesto, también está disponible en Kindle. No sé si costaba 10 o 12 euros, así que si eres joven y tal, si tienes Kindle, pues ahí podrás llevarte el manual metido en el bolsillo de la chaqueta. Así que ya sabes, economía básica. Vamos con un oyente más, bueno, en este caso un oyente que es Cloti. Cloti es un oyente andaluza que nos quiere hacer una pregunta a todos, no solo a mí. Una pregunta sobre un personaje un tanto misterioso. Fernando, esta pregunta es para ti, bueno, y para más compañeros, si ellos saben decirme el qué, ¿no? Esta pregunta es de historia. Me gustaría que lanzaras este mensaje en algún programa, porque pregunto por el teniente general de caballería, Shelley Comensfer. No sé nada de su historia, encuentro muy poquito y hace nada de días le han puesto una placa conmemorativa en el pueblo de mi padre, porque él se ve que murió allí en una hacienda, la hacienda concretamente la hacienda de Robaina. Me gustaría mucho saber de este personaje del siglo, me parece que es el siglo XIX, de si ha participado en algunas batallas y demás, porque me parece bastante interesante. A ver si alguien me podía ayudar. Muchas gracias y saludos. Te confieso, Cloti, que no he entendido bien el nombre que decías, así que he tenido que hacer varias búsquedas en cadena dentro de Google y al final he dado con él. Se trata de... Os lo digo ya completo para que lo apuntéis por si queréis buscar vosotros. Se trata de Ricardo Shelley con su padre irlandés, de ahí el apellido, Shelley, Ricardo Shelley Comenford. ¿Vale? Bien, pues este es el tipo del que nos estás hablando. Por lo que he podido leer, fue, a muchos años muerto, y fue un militar, un teniente general de caballería, como bien nos dices, del reinado de Isabel II. Si buscas su nombre, de Ricardo Shelley Comenford, verás que hay varias coincidencias, no te costará encontrar información sobre él, e incluso una pequeña reseña biográfica que he encontrado en un blog, que lo tengo delante en este momento, se llama ancienhistories.blogspot.com. Se llama Contando historias antiguas de militares. Y aquí aparece... Bueno, pues esto es una anotación del año 2014, de abril de 2014, en el que el autor de este blog habla sobre Ricardo Shelley Comenford, ¿no? Al parecer, ya sí, muy por encima, pues fue, aparte de teniente general de caballería, fue capitán general de Andalucía, director de la Academia de Caballería, luchó en las guerras carlistas, vivió a la primera mitad del siglo XIX, y murió relativamente joven, creo que me pareció ver que con 44 o 45 años, durante una epidemia de cólera. Murió en esta finca que nos comentas tú de la Robaina, que está a las afueras de Sevilla. Muy bien, si quieres buscar más, ya sabes, Cloti, no tienes más que buscar este nombre tal cual, y verás que hay no muchísima información ni libros escritos sobre él, pero sí lo suficiente para saber quién era. Pues vamos ya con el último, porque veo que no me queda tiempo, que de hecho me he pasado. Vamos con Antonio, vamos a terminar con él, que Antonio está en Pekín y tiene una cuestión sobre la lengua inglesa. El tema del idioma inglés. Has mencionado en varias ocasiones esta lengua en comparación con la española, diciendo que el español es más rico que el inglés. Y yo quería matizar eso, aunque como tú yo prefiero el español, más que nada porque es mi lengua materna y es con la que más cómodamente me expreso, pero no creo que el español sea más rico que el inglés, al menos en lo que sería más fácil de medir en este sentido, que es el vocabulario. El vocabulario inglés es más extenso que el español, aunque nos pueda sorprender. Si atendemos a los... aunque es difícil medir esto, pero si atendemos a los diccionarios, digamos que normalizadores de ambos idiomas, veremos que el diccionario de la Real Academia Española reconoce 88.000 palabras, mientras que el diccionario de Oxford reconoce unas 170.000, más del doble. Y aunque no todo está en los diccionarios,
esto se extiende tanto al español como al inglés. Hay muchos americanismos y muchas germanías en el español, pero en inglés también hay muchas palabras en Australia o en Estados Unidos o en la India, pues que no aparecerán en los diccionarios más oficiales. Esto del vocabulario lo podemos comprobar, por ejemplo, en la gran presencia de palabras polisémicas en español, mucho mayor que en el inglés. Por ejemplo, si vemos la palabra mañana, esta palabra en español puede significar el día posterior a hoy, pero también puede significar el primer momento del día antes de comer. Si decimos mañana por la mañana, allí hay dos significados diferentes. En inglés, el primero de estos significados se traduce como tomorrow y el segundo se traduce como morning. Y aunque hay también palabras polisémicas en inglés, creo que este fenómeno es mucho más extendido en el español. Así que, bueno, aquí va esta idea. No sé si creará debate o no lo creará. Y bueno, pues seguimos escuchando tus podcasts con mucha atención. Un saludo. Pues mira, Antonio, esta no es la primera vez, que creo que el año pasado ya tuve una llamada similar de otro oyente, por lo mismo, por lo que había dicho yo de las lenguas, de que la nuestra era más rica y tal. Me hizo la misma comparación de los diccionarios, pues que en este caso es una comparación como mínimo tramposa, por una razón que te voy a explicar. El diccionario de la RAE es un diccionario oficial de una academia, pero es que en inglés no hay academia, por lo tanto habría que comparar con un diccionario que fuese, entre comillas, privado. Y en español tenemos un diccionario privado, el famoso diccionario de uso del español de María Moliner, y si nos vamos ahí, el número de entradas que tiene, vemos que debe tener como 95.000. Es decir, ya se parece bastante al de Oxford. Así que si vamos a la cuestión de diccionarios, el de la RAE es, para incluir una palabra en la RAE, es complicado. De ahí que sea noticia cuando entre una palabra en el diccionario de la Real Academia. Pero bueno, yo lo que me refiero cuando, evidentemente, el inglés es una lengua muy rica porque es la lengua más hablada del mundo y la que conocemos, pues la conocemos todos, a fin de cuentas. Y si no totalmente, si parcialmente, porque la necesitamos y eso ha hecho que el idioma haya adquirido muchísimas palabras. Lo que yo quiero decir cuando digo riqueza es la capacidad de moldear que tiene esa lengua. Es decir, el castellano, gracias solo a los sufijos y a los prefijos, tiene una capacidad de cambio de la palabra y por lo tanto el significado muy grande. No sé, por ejemplo, te voy a poner el término cerdo. Yo puedo decir en español, puedo decir cerdo, puedo decir cerdillo, puedo decir cerdito, puedo decir cerdico, puedo decir cerdaco, puedo decir cerdazo, puedo decir cerdificado, puedo decir cerdil y así sucesivamente. Mira, en inglés puedo decir pork y puedo decir porky. Punto. Para de contar. Lo que le pasa, por ejemplo, con la cantidad de motes y apodos que tenemos. Cómo podemos retorcerlos. Si entramos en los insultos ya es que me quedo solo. Simplemente no saben insultar. Lo llenan todo de fuck. Aquí y allá lo saltean todo de fuck y se quedan tan a gusto. No entro, por supuesto, en los phrasal verbs, que es un infinitivo, como bien sabes, un infinitivo seguido de un sustantivo. Que si los traduces literalmente a los phrasal verbs, bueno, es que parecen toro sentado hablando. Tarzán. No sé, algunos. Burnout, por ejemplo. Esto sería, traducido literalmente, quemar fuera. Bueno, pues en español se traduce como consumirse. Buy up. Comprar arriba. Esto sería acaparar. Carry off. Sería transportar fuera. Eso sería arrebatar. Bueno, y así puedo seguir. En fin, nosotros utilizamos el verbo completo, una variedad, no infinita, pero amplísima de verbos. Y ellos están todo el día con el phrasal verb maldito en la boca, y el up, y el down, y el off. En fin, no lo digo por el español en sí, todas las lenguas latinas tienen esa riqueza. A ver, Antonio, hablamos latín, que es una lengua milenaria que enlaza con el griego y con las civilizaciones del creciente fértil. Ellos hablan un dialecto del sajón, evolucionado, enriquecido por las peripecias marítimas de sus hablantes originales y por haberse convertido en la lengua franca del mundo actual, pero ya está, necesitaron llenar la mitad del inglés con palabras latinas.
Pero vamos, no hay color entre una lengua latina y el inglés. No solo el español, el francés, el portugués, el italiano, la que agarres. La capacidad de retorcer la lengua que tenemos es increíble. La que más escoge, la lengua que escojas, pues ir al francés y te vas a encontrar con algo muy similar. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos ya dar por terminada la contrarréplica de esta semana. Me han entrado unas cuantas llamadas, la verdad. Así que lo único que me queda es despedirme de vosotros. Hasta mañana.